Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Desde la bella capital de Honduras, Tegucigalpa, estamos listos ya para llevar bendición a todos y cada uno de ustedes. Cuando son las 12:09, hora de Honduras, estamos ya aquí con ustedes a través de esta red social, esta plataforma TikTok, para llevar bendición a todos ustedes. Les saluda el pastor Wilson Vaca Espino. Qué bendición estar con ustedes. Vaya un saludo especial para usted. Donde usted se encuentre, donde usted esté, ya sea en cualquier ciudad, departamento de Honduras, ciudad o departamento, o fuera de nuestras fronteras patrias, vaya un saludo muy especial para todos ustedes. Quiero hablar el día de hoy sobre la importancia de leer las Sagradas Escrituras. La importancia de leer las Sagradas Escrituras. El salmista dice que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Primero el salmista dice, la ley de Jehová hace, ojo a ese vocablo, hace sabio al sencillo. Noten ese vocablo, que importante. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. Y luego el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, otra vez el vocablo sabio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo fue instruido en la palabra de Dios. El joven Timoteo, el joven pastor Timoteo, fue instruido en la palabra de Dios. No hay duda que su madre desempeñó un papel importante. Su abuela desempeñaron un papel importante para instruir a Timoteo en la palabra de Dios. Así que Timoteo, desde su infancia, desde su niñez, sabía las Sagradas Escrituras. Viene a mi mente lo que dice Salomón: instruye al niño en su camino.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, del camino. Fíjate que realmente el sabio Salomón nos está dando la seguridad que un hijo instruido en la palabra de Dios no se vaya a apartar del camino de Dios. No, existe la posibilidad de que se pueda apartar. Sin embargo, cuando a ese hijo le vaya mal, cuando ese hijo experimente el dolor, cuando ese hijo se mire fracasado porque está apartado del camino de Dios, va a traer a su mente lo que su padre le enseñó, lo que su madre le enseñó de la palabra de Dios, y va a volver en sí como el hijo pródigo volvió en sí. Y entonces ese hijo apartado del camino de Dios va a recordar lo que en casa aprendió. Las instrucciones que se le dieron en casa con respecto a la palabra de Dios. Y allá cuando esté apartado y fracasado, cuando esté allá apartado y fracasado, no hay duda que esa palabra que se le enseñó lo hará volver al camino correcto, al camino de Dios. Y dirá, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué me aparté de Dios? ¿Por qué me alejé de su ley? ¿Por qué me alejé de su palabra? Sí, he sido instruido desde la niñez. Y va a volver en sí y va a decir, volveré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra ti. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra ti. Ya no soy. No me llames tu hijo. Pero yo regresaré a ti, porque he pecado contra ti, te he fallado. Me vuelvo a ti, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti, he fallado contra ti. Por lo tanto, perdóname. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la instrucción de la palabra de Dios y la lectura de la palabra de Dios y lo que hayas aprendido de las Sagradas Escrituras, no hay duda que en cualquier momento te hará volver en sí. Y tú entenderás que lo único que tienes, a veces llegan momentos en la vida, mis queridos hermanos y amigos, donde usted llega a la conclusión, yo no tengo nada más acá. Porque déjame decirte de todo corazón, todo te puede fallar en esta vida. Y puede llegar a un momento donde te das cuenta que todo te puede fallar. Mira, esta vida no es fácil. No olvides que estamos en la tierra y todo aquí falla, todo aquí es falible. Te diré, te puede fallar tu mejor amigo, tus mejores amigos. Te pueden fallar tus mejores hermanos. El ser humano te puede fallar en esta vida, pero yo te diré una cosa. Hay algo que no falla y que nunca va a fallar. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La revelación escrita, ese libro que tienes,
Ese libro que tienes en casa y que está empolvado, ese libro. Ese libro que no lo sabes abrir. Ese libro que probablemente lo abres cuando te da la santa gana, cuando pareciera que tú crees que leer la Biblia solo es cuando tienes deseo, y cuando no tienes deseo no. No, es cuestión de disciplina. Leer la Biblia es cuestión de disciplina y perseverancia. Entonces ese libro que tienes abandonado, ese libro que muchos solo lo ponen en la sala, en una mesa bonita, y abren la Biblia en el Salmo 91, dicen algunos, dicen muchas personas, para espantar los malos espíritus, para espantar los demonios. No, eso no es así. No, no funciona. Abriendo la Biblia en el Salmo 91 para espantar los espíritus. No, eso no es así. Eso no funciona. No, la Biblia funciona cuando tú la lees, la escudriñas, la estudias. La Biblia hace efectividad cuando tú la estudias, la lees y la meditas. Bueno, ese libro que tú has abandonado y que no lo lees ahora, ese libro que no estás leyendo, contiene la palabra de Dios, la revelación escrita. Todo te puede fallar en esta vida. Todo te puede fallar en esta vida, pero la palabra de Dios no falla. Se seca la hierba, se seca la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo, dijo Jesús, y la tierra pasarán. Ojo a eso. El cielo y la tierra pasarán. Porque Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva para sus hijos. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Esa revelación escrita vive y permanece para siempre. Estamos hablando el día de hoy sobre la importancia de leer las Sagradas Escrituras. La importancia de leer las Sagradas Escrituras. Es la palabra la que te puede hacer sabio para, ojo, sabio con un propósito, sabio para la salvación. Porque lo que Dios quiere es salvarte. La revelación escrita, Dios la permitió, la palabra de Dios, Dios la permitió para que nos hagamos sabios y sabios para la salvación. Porque son los sabios los que se salvan. Son los sabios los que se salvarán. ¿Sí? Los sabios se salvarán, porque la salvación es para entendidos. La salvación, la vida eterna, es para entendidos. Es para personas inteligentes. Es para personas sabias que quieran escapar de la ira venidera. Que quieran escapar de la ira venidera, del castigo eterno. Y para eso se hace necesario leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Un pensador dijo, cuando abres la Biblia, Dios te habla. La Biblia, Dios te habla. Pero cuando cierras la Biblia, Dios deja de hablar. Hay personas que andan buscando que alguien le hable en nombre de Dios. Y en esa búsqueda de que quieren que Dios les hable,
En esa búsqueda que quieren que Dios les hable, muchas veces les hablan falsos profetas. Porque en el Antiguo Testamento existieron falsos profetas, pero también en nuestro tiempo existen falsos profetas. Y hay personas que andan ansiosas buscando, que quiero que el profeta me hable. Miren, yo creo en la profecía bíblica, la que es correcta. Yo no estoy en contra de la profecía que es de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces estamos creyendo a profecías que son falsas y siguiendo a algunos que dicen que son profetas, pero no son profetas de Dios, son profetas mentirosos, y andamos en búsqueda de la palabra de Dios, de que alguien nos diga palabra de Dios. Pero te digo una cosa, pero ¿acaso no tienes la palabra de Dios en tus manos? ¿Acaso no tienes las Sagradas Escrituras en tus manos? Si tú tienes la Biblia en las manos y tú la lees, Dios te habla. ¿Tú quieres que Dios te hable? Sí, pastor, de acuerdo. Yo quiero que Dios me hable. Bueno, ponte a leer la Biblia, Dios te va a hablar. ¿Tú quieres que Dios no te hable? Pues sencillo, cierra la Biblia y Dios no te va a hablar. ¿Cómo Dios te va a hablar? Muchos andan buscando y queriendo que Dios les hable. Pero no son disciplinados, no son perseverantes, no leen la palabra, pero andan buscando una palabra. Es que yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me dé una palabra. Es que necesito ahora una palabra. Y andan buscando profetas. Qué triste, ¿verdad? Mis queridos hermanos. Qué triste. Qué triste. La ignorancia es triste, hermanos. Dicen que la educación es cara, pero la ignorancia es más cara todavía. Buscando, es que quiero un profeta que me hable, un profeta de Dios, necesito una palabra. Yo ya dije que Dios habla y usa personas en profecía, pero hay muchos profetas falsos y mentirosos. Entonces tú tienes la revelación escrita. Si tú quieres que Dios te hable, es a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, tú debes leer la Escritura, las Sagradas Escrituras, para que Dios te hable. Comienza a leer la Biblia de forma disciplinada, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Comienza a leer la palabra de Dios de forma disciplinada y Dios te va a hablar. Alguien dijo que debemos leer la Biblia para ser sabios y practicarla para ser santos. Leer la Biblia para ser sabios y practicarla para ser santos. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la importancia, qué importante es leer la palabra de Dios. El libro más vendido en el mundo es la palabra. El libro que está en primer lugar en el mundo es la palabra de Dios. No hay libros seculares muy importantes que forman, claro que forman, pero el libro que transforma y cambia nuestras vidas es la palabra de Dios. Hemos hablado hoy sobre la importancia de leer las Escrituras. Hemos hablado hoy sobre la importancia de leer las Sagradas Escrituras. La importancia de estudiar la Biblia. La importancia de meditar en la Biblia. Pero también, mis queridos hermanos y amigos, la importancia de practicar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante practicar la palabra de Dios? Después que la hayamos leído, después que la hayamos estudiado, después que hayamos meditado en ella,
tiene que entrar la praxis, la práctica, y ahí está el poder. Ahí está la victoria, en la praxis de la palabra de Dios.